El hombre calvo. Por lo más que me tortura recordar este relato, quiero hoy dárselos a conocer, para que les sirva de ejemplo de que jamás debemos subestimar los relatos que nos parezcan supersticiosos, en especial los que cuentan en el campo. Conocí a mi marido en la ciudad. Él provenía de otro estado. Nos enamoramos y posteriormente tuvimos a nuestra hija. En aquel año de 1988 recibió una oferta de trabajo que nos trasladaría a una zona rural, a unos kilómetros de un pueblo. Nuestra hija tenía 5 años de edad. Una plantación de cañas de azúcar era lo que mi esposo tenía que cuidar. Nos dieron una pequeña casa que nos serviría de alojamiento mientras duraba el trabajo. El lugar era tranquilo y nada nos daba indicios de que correríamos peligro. La plantación de chacra estaba al frente de la casa. El arroyo que la abastecía para el riego dividía el terreno, por lo que tenía el tronco de un grueso árbol que servía de puente. El patio de tierra, con una mesa improvisada, nos invitaba a disfrutar de una cena bajo la luz de la luna, que de hecho quisimos aprovechar la mayor parte del tiempo que estuvimos allí. Era la segunda vez que hacíamos una fogata en el patio. Estábamos a punto de cumplir una semana allí. No habíamos prestado mucha atención a los ruidos singulares que nos acompañaron en todas esas madrugadas, justificándolos con los sonidos propios del campo, aunque mi esposo tomaba cierto nerviosismo ante estos, como si para él se tratara de algo más. Era cerca de la medianoche. Estábamos solo los tres. Yo estaba sentada en un banco con mi hija en los brazos, dando la espalda al arroyo. En tanto mi esposo estaba frente a nosotras preparando un café con el agua que calentamos en la misma fogata. Estábamos platicando cuando de improviso mi esposo guardó silencio. Al mirarlo vi que tenía su mirada baja, notablemente temblando. Estaba por preguntarle si estaba bien, pero él, sin mirarme, se adelantó diciendo que por favor entráramos a la casa a buscar más café. No tenía sentido, pues había suficiente con nosotros. Pero antes de que yo pudiera decir algo más, él me volvió a pedir lo mismo. Pese a que supe que pasaba algo, comprendí que debía obedecerlo. Me puse de pie y él caminó detrás de nosotras hasta que nos metimos dentro de la casa. Ya en el lugar se acercó a mi oído y me murmuró algo que me hizo erizar la piel. Hay un hombre calvo al otro lado del arroyo. Nos está observando. Quédate aquí, por favor. Después de dejarme congelada, me indicó que nos metiéramos en la habitación y cerráramos con seguro. Él tomó su arma y salió de la casa. El estruendo del disparo me hizo brincar del miedo. La pequeña comenzó a llorar espantada en mis brazos mientras yo comenzaba a rezar entre sollozos. El cuarto tenía una ventana que estaba cerrada pero sin cortinas. Es por eso que rápidamente cubrí los ojos de mi hija cuando aquel hombre se posó sobre la ventana. Entré rápidamente en pánico. Era un hombre mayor, extremadamente delgado, seco, como si solo la piel cubriera sus huesos. No le percibí vestimenta, lo único que le podía ver era lo que el espacio de la ventana me permitía, porque estaba justo pegado a ella. No tenía cabellos ni orejas. En su purulento rostro solo tenía unos desorbitados ojos negros que alternaban su perversidad con una desencajada sonrisa de dientes pútridos y torcidos. Luego volteó para alejarse. Sus costillas estaban remarcadas y en su encorvada espalda los huesos de su espina dorsal sobresalían de su piel. Hallé a mi esposo desmayado sobre el patio.
Al despertar me contó que su último recuerdo es disparar a ese ser mientras éste se aproximaba caminando como un animal. Cuenta la gente de la zona que es una aparición que forma parte de la historia local. Su presencia es signo de predicción de muerte, aunque muchos lo consideran como una simple superstición, pero yo lo creo, lo sé por experiencia propia. No solo porque lo vi, sino porque desde el encuentro con el hombre calvo, mi esposo enfermó hasta fallecer. Lo acompañé mientras estuvo postrado en una cama, seco, demacrado, y por más que lo intenté, no pude evadir el pánico que sentía al ver en sus ojos el mismo semblante de aquella aparición. La bestia del rancho. Soy de la década de los 80, cuando nuestros padres nos formaban para ser casi perfectos. Gracias a eso hoy tengo todo lo que quiero, claro, a excepción de este caso pendiente. Me llamo Hortensio Albarracín, criado en medio del campo rodeado de historias de terror, que no siempre resultan ser simples cuentos. Era una noche de marzo, lo recuerdo como si fuera ayer. Salí a pescar como era de costumbre a un riachuelo cerca del rancho. No tenía competencia tal como lo esperaba. Tenía todos los peces para mí. Alisté mi caña y apenas el anzuelo tocó el agua, aquel hombre hizo notar su presencia. Era un anciano de pocos modales. Lo digo porque se acercó sin saludarme. Le pregunté de dónde venía, por qué nunca lo había visto por la zona. Con tono petulante me respondió que de donde yo no tenía ni idea. Le esquivé la mirada para continuar con lo mío. El viejo se paró a unos metros de mí e hizo lo propio con su caña. El mudo escenario comenzó a molestarme, sobre todo cuando lo escuchaba burlarse de mí cada vez que sacaba un pez, mientras que mi anzuelo ni siquiera se movía. Enrollé el hilo de mi caña y me fui a otro lugar. Lo que menos quería era terminar golpeando a un anciano que ni conocía. Caminé unos 15 minutos más al fondo. Saqué mi botella de licor y di el primer sorbo antes de arrojar el anzuelo nuevamente. Estaba sentado, ya tranquilo, cuando, al otro lado, ese miserable volvió a aparecer. Su fastidiosa mirada estaba puesta en mí. También esa asquerosa sonrisa de dientes rotos y labios rajados. Pensé en moverme otra vez, pero me resultó inútil. Era innegable que el viejo me estaba buscando para enfrentarme. Cansado de la situación, lo miré a los ojos. En señal de reto le pregunté qué es lo que quería, mientras apretaba con mi mano izquierda el cuchillo que traía en mi cinto. El anciano lanzó una carcajada exorbitante y bastante hórrida, que despertó a todas las aves del monte levantando vuelo para huir del lugar. Yo solté todo lo que tenía en mis manos para cubrir mis oídos. Por la misma reacción bajé mi cabeza. Al enderezarme, vi al ser más lúgubre que pueda existir. Ese hombre se puso en 4 patas como un maldito animal. A la vez que cruzaba el río en esa posición, su cuerpo comenzó a mutar. Vi su ropa reventarse por pedazos al no soportar el crecimiento de su masa corporal. Le aparecieron pelos por todos lados y su boca se convirtió en un protuberante hocico. Ya no se reía, ahora gruñía. Desenfundé mi cuchillo, pero no conseguí ni posicionarme cuando esa bestia saltó sobre mí, haciéndome volar varios metros. Caí al lado de mis cosas, atontado, con las manos extendidas.
Así palpé la botella de licor que instintivamente levanté para romperla en la cabeza de aquel animal, cuando dio su segundo salto sobre mí. El estallido del vidrio fue certero. La bestia quedó con su cabeza arriba de la mía. Sobre mi rostro caía el licor combinado con lo que era su sangre. El alarido de dolor que promulgó me ensordeció temporalmente, en tanto el inmundo animal retrocedió vacilante. Al recuperar mis movimientos corrí para tomar mi cuchillo, pero no lo hice pensando en enfrentarlo. Más bien lo tomé para tratar de alejarlo, porque literalmente yo ya me orinaba del miedo. Sin embargo, fue él quien emprendió el escape, poniendo punto final al encuentro. Sobre la orilla del agua quedaron sus ropas rotas y sobre mi rostro el sabor repugnante de su sangre. Por mi parte, no dejé de correr hasta llegar a casa. Mi padre escuchó absorto mi relato. Desde entonces él me acompañaba armado cada noche en que juntos salíamos a buscarlo, para así poder quitarle la vida a esa maldita bestia, pero jamás lo encontramos. Los carniceros de la cabaña. Creo que hasta el día de hoy nadie fue capaz de adentrarse en los profundos misterios que contiene el plano paranormal, lo suficiente como para ser capaz de darme una explicación coherente a lo que vivimos aquella noche. Ni los brujos ni curanderas lograron hacerlo. Mi nombre es Carolina Arreola. Les comparto mi experiencia con la esperanza de que llegue a alguien que pueda ayudarnos al menos a sobrellevar nuestras vidas deshechas, porque les juro que después de pasar por algo así, jamás vuelven a ser los mismos. Cuando llegamos a esa cabaña, quedamos maravillados con ese ambiente natural. Mi esposo y mis 2 hijos querían pasar un fin de semana en un lugar así, por lo que esperamos la fecha de Día de Muertos para hacerlo. Fui yo la que se despertó durante la madrugada. Mi esposo se levantó de inmediato, pero fue reducido por el hombre al amenazarlo con su arma. Nos ordenó ir hasta la cocina, donde encontramos a nuestros pequeños enmudecidos de estupor, también sometidos por otros 2 sujetos. Nos hicieron sentar sobre el suelo apoyándonos en la pared y comenzaron a torturarnos psicológicamente. De aquí en adelante todo lo que les contaré no tiene lógica. Mis hijos tenían 14 y 16 años en ese entonces. Ellos son la garantía de que mi esposo y yo no alucinamos. Los 3 hombres tenían sus rostros masacrados. El más grande mantenía su arma sobre nosotros. Otro permanecía sentado frente a la mesa. El tercero fue quien bajó a ese muchacho a nuestra presencia. Este era un joven de no mayor a 20 años. Estaba casi sin ropa. Cuando lo trajo ya no tenía ojos. 2 charcos de sangre brotaban de sus huecos vacíos. El muchacho balbuceaba. Notamos que tampoco tenía su lengua cuando los malditos locos lo recostaron sobre la mesa y este intentó gritar. El que estaba sentado se puso de pie, sacó un cuchillo entre sus ropas y comenzó lo más aterrador. Los sonidos que lanzaba el joven perforaban nuestras almas mientras ese maldito comenzaba a cortar su cuerpo. La víctima se movía desesperado, tratando de evadir la masacre, pero era sostenido por el otro hombre. Mis hijos empezaron a llorar horrorizados, en tanto mi esposo y yo permanecíamos inmovilizados por quien nos apuntaba. Recuerdo sentir la detonación del disparo cuando me vieron cerrar los ojos. Con gritos nos ordenaron mantenerlos abiertos. Si no, tendríamos la misma suerte del muchacho.
Abracé a mis pequeños suplicando entre lágrimas que nos dejaran en paz mientras mi esposo insultaba a los desquiciados. Minutos después, la sangre del cuerpo del joven fluía a borbotones. A medida que su verdugo le abría la piel, comenzaba a arrancarla. Primero en su pecho, luego continuó con la piel de sus brazos y piernas. Yo sentía mi razón perderse en lo más oscuro de la enajenación. Por momentos recuperaba lucidez y contemplaba al joven convertirse en una masa de carne sangrante, empapando todo el piso. Toda esa tortura duró unos 15 minutos. Lo último que recuerdo es ver cómo le arrancaban el cuero cabelludo. Él ya no sufría. Su cuerpo inerte quedaba expuesto a la merced de la voluntad de los despiadados carniceros. Me despertó mi esposo. Ya no había nadie más en el lugar. Mis hijos aún estaban inconscientes. Uno manchado por su vómito al no soportar lo que había presenciado. El otro pálido y casi sin pulso. A duras penas lo sacamos de la cabaña. Nos subimos al auto y salimos de allí. Si hasta ahora les pareció increíble lo que les conté, permítanme decirles el final. Al despertar, no solo los 3 hombres ya no estaban, tampoco estaba el cuerpo del muchacho, ni tampoco encontramos siquiera una gota de sangre en el lugar. No había rastros de que lo que nosotros vimos esa madrugada fuera real, pues tiempo después supimos que unos hombres le quitaron la vida a ese muchacho en la cabaña. Le hicieron todo tal cual nosotros lo presenciamos, pero eso sucedió 9 años antes. Aún hoy en día tenemos tratamiento psicológico, tanto nosotros como mis hijos, que a pesar de haber pasado ya mucho tiempo, ninguno logra pasar una noche sin soñar una y otra vez a esos carniceros. No olvides suscribirte a nuestro nuevo canal, Historias de Horror, donde encontrarás relatos bastante perturbadores e interesantes. Si el video te gustó, recuerda dejar tu like y compartir con todos tus amigos. Me ayudarías bastante a seguir creando contenido de este tipo. Muchas gracias.